tenés que tener cuidado qué es lo que aterriza acá, en tu mente. Porque si vos no podés controlar tus pensamientos, mucho menos vas a poder controlar tu vida. Porque como vos pensás, así vas a ser. ¿Para bien o para mal? Me gustaría que escuches un primer pasaje, porque quiero ayudarte a ordenar nuestra vida. Yo tengo estantes en mi propia estantería que seguir ordenando, pero vos también. Y a veces el creerte intelectualmente superior a los demás, económicamente superior a los demás, emocionalmente superior a los demás, porque puedes decir, no, yo soy una persona estable, a mí las emociones no me mueven, o cualquier cosa que te haga sentir superior al otro, estás en un gravísimo problema con Dios. Porque si no puedes amar a tu prójimo como a vos mismo, entonces difícilmente estés siendo obediente a lo que la palabra declara. Por favor, vamos al Salmo 107, verso 11 al 17. Presta mucha atención y seguí la lectura de este pasaje. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Bien, vamos a leer el versículo 15 una vez más. Y quiero que cuando se termine de leer, des gloria a Dios y alabes con tu boca lo que la palabra de Dios declara. Vamos. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Amén. quebrantó Es para las vos y puertas para de mí. bronce. Gracias, Señor. Te alabamos. No tenés que tener vergüenza de abrir tu boca, de levantar gloria y honra a su poder, de aplaudirlo con tus manos, porque esta es la realidad bíblica. Honrar a Dios a través de su palabra, del regalo de su palabra. ¿Sabes? A veces cuando alguien me dice, ay, tengo tantos problemas económicos, tengo tantas dificultades, tengo problemas acá, incendios por allá, problemas por el otro lado. Uno lo puede atribuir a muchas cosas. Lo puede atribuir a una picada del dólar que desestabiliza el país, lo puede atribuir a la inflación, lo puede atribuir a un mal negocio que has hecho, lo puede atribuir a muchas cosas, pero yo te voy a decir, la realidad es que te olvidaste de lo más importante en tu vida. Y comenzó a generarse una actitud de rebeldía contra Dios. No contra las instituciones religiosas, no contra la iglesia, no contra Betel al mundo. Por favor, no minimices la causa de tus problemas. En primer lugar,
nosotros no somos tus problemas. Tus problemas surgen de la rebeldía en tu corazón. La palabra dice que esa rebeldía, en el verso 11, vamos nuevamente al verso 11 del Salmo 107. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. A ver, quebrantó tu corazón con más trabajo. Tu propia rebeldía hizo que Dios accionara sobre tu circunstancia con mayor trabajo y menos beneficio. Y te puedo asegurar que no alcanza. Aunque trabajes 24 horas y no duermas, si la rebeldía en tu corazón no se modifica, esta sentencia de parte de Dios no se va a modificar. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? En absoluto. Es porque Dios te ama. Me gustó ese, gracias Señor. Dios te ama. Y sabes, a veces Él tiene que atraerte a Él colocando un cabestro. Porque el Señor a veces nos compara con un caballo o como un mulo, que no respondemos a lo que su palabra nos dice. ¿Vos querés tener éxito en tu vida? ¿Cuántos quieren tener éxito en su vida? No está mal que quieras tener éxito. Es bíblico. ¿Querés tener éxito en tu vida? Levantá tu mano. Entonces, si querés tener éxito en tu vida, hay una sola premisa. ¿Escuchaste? Vos que estás del otro lado, siguiéndonos. Hay una sola premisa. Buscar de Dios. Porque si no lo haces, el Señor te dice, no seas como un caballo, como un mulo. ¡Wow! Alguna vez me lo dijo a mí y no me gustó en absoluto. Pero en vez de ponerme a pelear con él, corregí el camino. Porque el Señor dice que si no te acerca a Él, vos solito no vas. Así que las dificultades, añadir trabajo a tu corazón, endurecer ese trabajo y que no puedas obtener los resultados que vos preveías, es porque Dios primero quiere que tu corazón esté rendido a Él. El verso 12, la consecuencia de mucho trabajo y pocos frutos, siempre, a ver, repetí esta palabra, siempre, siempre, siempre está relacionada con la obediencia a Dios. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¡Wow! Parece que uno tiene que llegar al fondo, tocar fondo, para poder mirar para arriba. Solamente allí es donde podés mirar hacia arriba, porque ya no tenés hacia dónde ir. Porque si lo podés hacer vos y no le pedís a Él y te considerás autosuficiente, Él no va a intervenir. Pero cuando vos comenzás a clamar y en tu aflicción reconoces que Él es el único que puede intervenir y modificar las circunstancias, entonces Él lo hace. Quiero que escuches el Proverbio 23, verso 7.
porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Sencillito, cortito. Así como pensás, así vas a ser. Esto es muy importante que lo entiendas. Hay varias razones las cuales quiero explicarte. ¿Por qué es necesario que tengas palabra de Dios dentro de tu cabeza? ¿Por qué tenés que incorporar palabra de Dios en tu mente, memorizarla? Porque cuando viene el conflicto, la tentación, el problema, vos tenés que tener claridad en tu mente de lo que Dios dice. Es necesario entender de qué manera funciona tu mente. ¿Sabías que hay más de 30.000 pensamientos que se generan en un día? 30.000 pensamientos que pasan en las conexiones neuronales adentro de tu cabeza. Debes comprender que tu mente y tus pensamientos son fundamentales en el proceso de crecimiento y de acción de Dios. Quiero que reflexiones sobre este pensamiento, esta frase que coloqué. Los pensamientos crean imágenes y las imágenes crean un destino. Lo que genera tu mente en un pensamiento se convierte en una imagen, potencialmente en una imagen. Y esa imagen te va a dirigir hacia un destino. Si en tus pensamientos hay palabra de Dios, vas a tener un destino exitoso. ¿Alguien más dice amén? Por eso, palabra de Dios tiene que estar aquí. La palabra nos estimula a pensar en algunas cosas. En esto pensad, en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro. Si hay algo bueno, digno de alabanza, si hay algo de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto hay que pensar. No dejes entrar en tu mente basura, ni dejes que tu compañero tire basura en tu living. La basura va en el tacho de basura. No dejes que entre en tu living, en tu casa, en tu mente. Alguien viene y te dice, no sabes lo que me enteré de fulano de tal. Para, no me interesa. ¿Lo hablaste con él? Anda a hablarlo con él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Primero háblalo con él y resolvelo. Sigamos los pasos bíblicos para tener éxito. Es una decisión tuya. Vos podés seguir pateando tu alma toda tu vida, pero hay un estado mejor que el limitado estado patético. Y ese estado mejor está conectado con lo que pensás. Si tenés más de 30.000 pensamientos en el día, ¿por qué no das un espacio de 4 o 5 o 10
involucrando la palabra de Dios. Va a cambiar tu vida. Vamos a volver a escuchar el Proverbio 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hasta allí. Según lo que pasa por tu corazón desde aquí, es el dibujo, ¿sí? La proyección en 4K, mirá qué definición, que se ve de tu propia vida. Según lo que pasa aquí y aquí, inevitablemente es algo que no podés evitar. Se proyecta en 4K una dimensión de alta definición de lo que sos. No hay forma de esconderte. No hay manera. Una de las razones es porque Dios saca a luz siempre todo. Esa es la razón más importante y fundamental. Los pensamientos crean imágenes y las imágenes crean un destino. Quiero que trates de visualizar y recepcionar este otro pensamiento. La palabra de Dios en tu mente es lo que ordena tu camino. Solo la palabra de Dios lo hace. No son tus buenas intenciones, no son los deseos, no son las ganas. Es la palabra de Dios la que funciona como una linterna que ilumina tu camino. Y ese camino puede ser difícil de transitar o puede ser mucho más sencillo de transitar cuando incorporás estos pensamientos que están aquí en su palabra y haces que funcionen. Vamos a avanzar un poco más. Quiero que vayamos hasta Josué, capítulo 1, verso 8. Quiero que escuches este pasaje y veas la interrelación de lo que Dios pide, lo que Dios le dice a Josué. A ver, Josué estaba posicionándose en un lugar difícil, muy complicado. Estaba reemplazando al gran líder que era Moisés. Moisés tuvo un entrenamiento impresionante, desde lo intelectual hasta lo espiritual. Moisés es formado en la gran universidad egipcia. Egipto era el primer mundo donde se estudiaba esoterismo, donde se estudiaba las estrellas, donde se estudiaba arquitectura, donde se estudiaban muchas cosas. Era el mundo intelectual más alto de la época. Y fue entrenado allí durante 40 años. Pero eso no servía para dirigir al pueblo de Dios. Él necesitaba tener un intelecto entrenado, pero necesitaba tener palabra de Dios en su cabeza para poder dirigir a su pueblo. Y Dios lo llevó al desierto y durante 40 años lo entrenó. Lo llenó de palabra en su cabeza y le dio la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la palabra de Dios, que en hebreo significa mucho más que lo que significa en griego. En griego simplemente significa 5 libros. La Torá
tiene un significado mucho más profundo. Tiene un significado de vida, de compromiso, un significado de amor, un significado de compasión, de dirección. Pero Dios es tan estratégico y tan maravilloso que desde la primer palabra en Génesis, que es Bereshit, hasta Apocalipsis, habla de Yeshua, de Jesús. ¿Sabías que en esa primera palabra comienza con la revelación de Yeshua? Dios es formidable. Y Moisés necesitaba entender esto y vivirlo durante 40 años. Ver lo espléndido de Dios, lo sobrenatural de Dios, para después poder llevar a su pueblo a la libertad. Y Josué tuvo que tomar ese lugar, que no era un lugar menor. Pidió ayuda a Dios. Y escuchá lo que Dios le dijo en el verso 8 del primer capítulo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que decile al que está al lado tuyo, todo te saldrá bien. Wow, ¿quién no quiere eso? A ver, muchachos y muchachas, ¿quién no quiere eso? Que todo le salga bien. A mí me encantaría que todo lo que toque sea exitoso. No te estoy diciendo que se convierta en oro, ¿sí? No quiero que cuando le dé la mano a mi esposa se convierta en una estatua de oro. No. Ella ya es una piedra de oro, una pieza de oro. Bien. Bueno, gracias por ese cumplido conmigo. Todo te saldrá bien. Yo quiero eso para mi vida, pero hay condicionantes para llegar a ese punto. Dios le dijo a Josué, a ver, muchachos, yo te voy a ayudar, pero vos tenés que hacer algunas cosas. De mi parte va a estar bendecir cada cosa, cada acción, cada batalla que emprendas. Pero tu parte es obedecer, entender, practicar, respetar, honrar, amar y vivir, en definitiva, mi palabra. Ahora sí, es un buen momento para que le preguntes al que está al lado tuyo, ¿estás listo para hacer eso? Esa lista de cosas, ¿estás listo para hacerla? Entonces, todo te saldrá bien. Vamos al comienzo del versículo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Me gustaría que podamos dialogar un poco. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas entre los pasillos? ¿De quién hablas entre los pasillos? ¿De qué hablas en la calle, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en tu casa? ¿De qué hablas? Porque si no estás haciendo esto de hablar palabra de Dios, ya estás empezando mal. No vas a poder llegar al final de la ruta, ¿sí?, donde todo te saldrá bien. Si vos querés llegar al fin de este pasaje con éxito, donde todo te saldrá bien,
tenés que entender que la palabra de Dios tiene un rol no solamente importante, indispensable. No podés saltear por aquí y por allá, a veces sí, a veces no, a veces chismear un rato, criticar a uno, criticar al otro porque es lo que naturalmente te sale o nos sale a todos. Controla tus pensamientos, porque según cómo pienses, así vas a ser. Y si no hay palabra de Dios en tus pensamientos, estás en el horno, complicado, con dificultades. Y si no corregís esa actitud, el tobogán te va a llevar al final del túnel, al fondo, y recién Dios va a actuar sobre tu vida cuando tu aflicción te desborde y clames a Él. ¿Estás entendiendo cómo es el circuito? Hay una hoja de ruta muy clara en la palabra, pero tenemos que aprender a identificarla y percibirla espiritualmente. Necesitamos esto. Yo quiero que todo me salga bien, pero tengo que mantener. Nunca se apartará de tu boca. A ver, pensá en esta última semana. ¿Cuántas veces hablaste sin pensar? ¿Cuántas veces disparaste con tu boca y mataste a alguien? ¿Cuántas veces ensuciaste a alguien? Criticaste, chismeaste. La palabra de Dios debe estar en tu mente. Antes de dormirme, yo miro alguna película y trato de distraerme. Percibo que espiritualmente es muy distinto a que cuando, antes de dormirme, reflexiono sobre la palabra de Dios. Porque lo que entra en tu mente, allí se queda. Y el enemigo lo puede utilizar para molestarte, para sacarte de la frecuencia. Yo creo que hay dos momentos muy importantes en el día. La palabra dice, de mañana te buscaré. Tu primer pensamiento, tu mente fresca, tu claridad en el pensamiento después de despertarte, tomándote un buen mate o un café con leche o un té o con lo que desayunes, leyendo la palabra y dejando que se asiente en tu mente, es un momento que va a marcar tu día. Pero cuando cerrás tus ojos y antes de cerrar tus ojos, cuando lees palabra de Dios, eso va a marcar tu noche. Dios va a quitar los sueños de terror, las pesadillas, el malestar. Porque esto es promesa de Él. ¿Querés mejorar tu calidad de vida? Poné más tiempo, invertí más tiempo en su palabra y menos en la televisión, o menos en internet, o menos en Netflix, o menos en lo que te corra del centro
que Dios quiere que mantengas. La palabra de Dios en tu mente. Ese es la síntesis de este punto. La segunda parte de este versículo, del versículo 8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que hagas conforme, es decir, para que tu acción tenga una conexión con la palabra de Dios. Finalmente, tus acciones siempre gritan más fuerte que tus palabras. Pero si tus acciones están reflejando lo que la palabra de Dios dice, Dios va a usar eso de una manera poderosa para extender su reino. Yo tengo que entender todo esto y generar acciones que estén conectadas con la declaración de la palabra de Dios. Entonces, voy a hacer prosperar el camino. Y es muy interesante porque dice, entonces harás prosperar tu camino. No dice, yo haré prosperar tu camino. Te lo voy a decir de otra manera. El único que tiene la culpa de que te vaya como te va es Dios. ¿Es así? No, no es así. Claro que no es así. Porque sos vos el que haces prosperar tu camino, con una acción y una reacción. La acción es meterte en su palabra y incorporarla. Y la reacción es lo que va a suceder, porque su presencia te va a guiar. Entonces el punto se sintetiza a cómo actúas. ¿Cuánto tenés de su palabra en su mente y de qué manera lo vivís? Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! Una palabra poderosa cuando aplicamos los principios. Una palabra que pasa desapercibida cuando no aplicamos sus principios.